Mi nombre es Vicente Eliu Mendoza Saavedra y voy a tratar de explicar un poco cómo funciona la inmunofisiopatología de la infección por SARS-CoV-2, la enfermedad que conocemos comúnmente como COVID-19 o coronavirus. Primeramente vamos a mencionar unos puntos importantes en lo que refiere a la estructura del virus. Tenemos primeramente lo que son las enzimas helicasa y replicasa, que van a participar en la síntesis y replicación del material genético. Tenemos la nucleocápside, que está formada por la proteína C, que se asocia al ARN para formar pues esta estructura, y se cree que además regula la síntesis viral y también es reconocida por los linfocitos T. Tenemos de igual manera la glucoproteína S o glucoproteína Spike. Esta es una proteína transmembrana de tipo 1 y es la que forma la corona, que es lo que le da el aspecto y el nombre a este tipo de virus. Además está muy glicosilada, lo que le va a ayudar a favorecer su unión a proteínas y azúcares. Está además constituida por 3 péptidos repetidos y cada péptido está formada por 2 dominios, el dominio S1 y el dominio S2. En el SARS-CoV-2 se produce una escisión de estas subunidades S1 y S2. El dominio S1 tiene a su vez 2 subdominios. El primero es un subdominio N-terminal que finaliza con un aminoácido que tiene un grupo amino libre, y el otro es un C-terminal que termina en un grupo carboxilo, y ambos se van a acoplar al receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2, que la vamos a mencionar posteriormente. En el caso del dominio S2, este contiene 2 regiones, la HR1 y HR2, en los que se repiten grupos de 7 aminoácidos en la forma A, B, C, D, E, F, G, de la A a la G, en donde A y D contienen residuos que van a participar en la fusión entre las 2 membranas, la membrana viral y la membrana de la célula del huésped. Tenemos la proteasa similar a la papaína, y en la célula humana tenemos la enzima convertidora de angiotensina 2, que la vamos a mencionar posteriormente. Aquí en esta imagen vamos a explicar lo que es la importancia de esta enzima convertidora de angiotensina. Esta es una proteína que se encuentra en la superficie de muchos tipos celulares y de tejidos, en los que tenemos incluido lo que va a ser corazón, vasos sanguíneos, riñones, hígado, el tracto gastrointestinal, pero principalmente en los pulmones y especialmente en los neumocitos tipo 2, que se van a encontrar recubriendo los alvéolos. Esta enzima, la enzima convertidora de angiotensina 2, se va a encargar de modular los efectos de la angiotensina 2. Estos efectos son los de aumentar la tensión arterial, la inflamación y el daño al epitelio. El epitelio pues de los vasos sanguíneos obviamente, y de otros tejidos también. Esta enzima se va a encargar de convertir a esta angiotensina 2 en angiotensina 1,7 y en otros residuos. Esta enzima tiene efectos protectores, como van a ser la vasodilatación, va a inhibir la fibrosis, entre otras. Cuando esta enzima actúa sobre la angiotensina 2, la va a descomponer, va a controlar la presión arterial y va a bloquear el daño a los órganos. Pero debido a que este receptor va a funcionar para que el virus se una a él, va a quedar bloqueado. Una vez que este receptor, esta enzima convertidora de angiotensina 2 queda bloqueada, no puede cumplir su trabajo o su función. Entonces va a ser a partir de esto que se empiezan a desatar los daños. ¿Cuáles daños? Los que provoca la angiotensina 2, ya que esta, al no ser inhibida por esta enzima, se va a empezar a acumular
y va a generar pues los daños que les mencioné hace un momento: el aumento de la presión arterial, la inflamación y el daño a los epitelios. Ahora tenemos lo que va a ser el ingreso del virus a la célula. El ingreso del virus a la célula lo vamos a dividir en 3 pasos. El primero va a ser el reconocimiento y acoplamiento al receptor por parte de la proteína S, la proteína de Spike, que se va a unir a la enzima convertidora de angiotensina 2, como lo podemos ver en esta imagen. Una vez que se unen, se va a producir la primera escisión de los dominios S1 y S2 que les mencioné anteriormente, y una segunda escisión en S2 que va a permitir que se active el péptido de fusión, y esto va a hacer que las membranas se unan o se conecten correspondiendo a la fase intermedia de la fusión. El último paso va a ser que la región entre HR1 y HR2 se reconforma, formando un heptámero que va a unir a ambas membranas, permitiendo la entrada del virus. Entonces, en esta imagen tenemos la unión de la proteína S al receptor, que, como ya lo mencionamos, es la enzima convertidora de angiotensina 2. Posteriormente, esa va a ingresar a lo que va a ser la célula. Entonces vamos a tener lo que es la entrada del virus, se va a producir posteriormente su replicación, y las funciones normales de la enzima convertidora de angiotensina 2 se van a ver bloqueadas. En esta imagen podemos observar un algoritmo de lo que va a ser la infección y la replicación del virus. Como paso número 1 es lo que ya explicamos, lo que es la fusión o el ingreso del virus a la célula. Posteriormente se viene lo que es el resultado de la fusión, que va a hacer que el genoma del ARN se libere dentro del citoplasma, en donde va a iniciar su replicación por la maquinaria de traducción de la célula. Como ya sabemos, lo que hacen los virus es utilizar los elementos que tiene la célula para su propio beneficio. En este caso vamos a ver lo que sucede. El genoma del virus va a codificar 2 poliproteínas, la PP1A y la PP1AB, que es la replicasa. Estas se dividen en 16 proteínas no estructurales, incluida la ARN polimerasa dependiente de ARN. Podemos ver aquí lo que es la producción de estas proteínas, ejemplificadas de cierta forma. La división se va a llevar a cabo por 2 proteasas virales esenciales, la proteasa tipo 3C y la proteasa tipo papaína, que les mencioné en un inicio. Esto va a permitir formar el complejo de replicación junto con la ARN polimerasa dependiente de ARN, que va a sintetizar una plantilla de cadena de ARN negativa de longitud completa, que podemos decir que está ejemplificada aquí. Esta se va a usar para replicar el genoma completo de ARN y generar plantillas individuales de ARN mensajero subgenómico necesarios para lo que va a ser la traducción de las proteínas estructurales y accesorias del virus, que podemos decir que son estas, los RNs mensajeros de las proteínas estructurales y accesorias. Estas nuevas proteínas que se acaban de sintetizar se van a transferir del retículo endoplásmico a lo que es el aparato de Golgi. Aquí lo vemos, en donde se van a ensamblar estos nuevos viriones, como lo podemos observar aquí. Y una vez que el virión está maduro, se va a liberar por la célula por medio de exocitosis, y va a liberarse el virión, en donde va a infectar a otras células. La imagen nos va a ayudar para explicar un poco lo que se tiene propuesta como una predicción a lo que es la respuesta inmunitaria ante el SARS-CoV-2. Todo este proceso de predicción de la respuesta inmunitaria
se hizo basándose en los virus que lo precedieron, que son similares, como el MERS y el SARS, el SARS-CoV y el MERS-CoV. Entonces, a partir de la información que se recopiló de esos virus, y puesto que tienen una estructura genética muy similar con el SARS-CoV-2, es que se pudo realizar una predicción de cómo podría ser lo que es la respuesta inmune. Entonces, una vez que el virus ya entró a la célula por medio de sus receptores, del receptor la enzima convertidora de angiotensina 2, la primera línea de defensa va a comprender un conjunto de receptores de reconocimiento de patrones, o PRR, como lo son los receptores tipo TOL, que van a ir apareciendo aquí los marcadores de colores para que vayan siguiendo, y los tipo RIG1. Este receptor, el RIG1, es el receptor similar a la proteína inducible por el ácido retinoico o RLR. Estos reconocen al genoma viral de ARN y sus intermedios de replicación. De acuerdo a los estudios que se realizaron, se cree que al ingresar al epitelio alveolar, el virus va a ser detectado por los sensores de ARN endosómicos monocatenarios. Aquí, como lo vemos en esta imagen, ya ingresó el virus y va a ser detectado por estos sensores, en los que está el receptor tipo TOL, el 7 y el 8. Además, también por el sensor de ARN citosólico bicatenario, que es este que tenemos aquí, que va a comprender el complejo RIG1-MDA5, que es el que está marcado aquí. Tras el reconocimiento, estos sensores van a reclutar las proteínas adaptadoras. En el caso del receptor tipo TOL 7-8, va a reclutar a lo que es la MID88. Esta MID88 va a participar en el reconocimiento temprano de patógenos y el inicio del proceso inflamatorio. En el caso del complejo RIG1 y MDA5, van a reclutar a la proteína MAPS. Esta es la proteína antiviral de señalización mitocondrial. Y van a inducir pues la señalización del virus. Esta señalización nos va a conducir a la activación de los factores de transcripción, el factor regulador de interferón 3 y el factor regulador de interferón 7. Y por otro lado, el factor nuclear kappa beta y la producción de interferones de tipo 1, que van a ser por parte de los factores reguladores de interferón 3 y 7, y por parte del factor nuclear kappa beta vamos a tener lo que van a ser citocinas proinflamatorias como la interleucina 6 y el factor de necrosis tumoral alfa respectivamente. Para lo siguiente hay que mencionar que estos ISREC que vemos aquí, estos son los elementos de respuesta estimulados por interferón que están localizados en los promotores de los genes antivirales. Entonces va a ser a partir de estos que se van a producir estas citocinas, estos interferones tipo 1, como lo son el interferón alfa y el interferón beta. Y pues del otro lado, a partir del factor nuclear kappa beta, las citocinas proinflamatorias, como por ejemplo la interleucina 6 y el factor de necrosis tumoral alfa. Además, se cree que el virus va a activar lo que es el sensor del inflamosoma NLRP3, que es el que está marcado aquí ahorita, y va a generar la secreción de una citocina altamente inflamatoria, que es la interleucina 1 beta, y la inducción de piroptosis. Ahora, esta interleucina también puede ser
secretada por el factor nuclear kappa beta como una prointerleucina. Recordando también que la piroptosis es un tipo de muerte celular dependiente únicamente de la caspasa 1, cuya función es procesar a los precursores de las citocinas inflamatorias como la interleucina 1 beta o 1b y el interferón 18, la interleucina 18. Una vez que los procesa los va a activar. En este caso la que tiene función va a ser la interleucina 1 beta, que va a ser la que va a llevar a cabo lo que es el proceso de piroptosis o de muerte celular. Vamos a ver aquí en la imagen lo que va a ser la producción de estas citocinas proinflamatorias, y la muerte celular por piroptosis nos va a llevar a cabo o nos va a dar como resultado lo que es una respuesta inflamatoria. Nos vamos a pasar de este lado, vamos a continuar. La inducción de la respuesta del interferón 1 va a ser esencial para limitar la propagación del virus dentro del huésped durante las primeras fases de la enfermedad. Los interferones 1 van a mediar los efectos antivirales directos que limitan la replicación viral y van a modular también las respuestas inmunes innatas y adaptativas. Ahora, ¿cómo lo van a hacer? Estas se van a unir a su receptor, como lo vemos ahí en la flechita que acaba de aparecer. Estos receptores se encuentran expresados en diferentes células como los macrófagos y van a activar la vía de señalización JAK-STAT. La que tenemos ahí. La JAK es la llanosinasas transductores de la señal y activadores de la transcripción. Y la otra que tenemos aquí, la TIK2, es la tirosina proteína quinasa no receptora. Este fue el primer miembro de la familia JAK que se describió y se ha implicado en la señalización de interferón alfa, interleucina 6, interleucina 10 e interleucina 12 también. Esta señalización nos va a conducir a la formación del complejo STAT1, STAT2 y factor regulador de interferón 9, que es el que acaba de aparecer, y la inducción de una gran cantidad de genes estimulados por interferón, que es este. Y además este nos va a generar o a producir la enzima antiviral ARNasa L y la quimiosina proinflamatoria CXCL10. Ahora bien, todas estas citocinas que se liberaron por las células infectadas van a modular lo que es la respuesta inmune adaptativa, reclutando y activando células inmunes como los macrófagos, las células B y T, para modular la eliminación del virus. Esto es cuando podemos decir que se produce una respuesta inmune normal. Sin embargo, durante todo el proceso patológico de esta enfermedad, llega a haber un desequilibrio entre estas células. Y este desequilibrio va a provocar que la respuesta inmune pues no esté al 100%, digámoslo así, y nos puede conducir a una hiperinflamación, que es lo que causa algunos de los síntomas clínicos graves pues de esta enfermedad del COVID-19. Entonces, como lo vemos en este lado de aquí, vamos a tener una alta producción de citocinas, lo que comúnmente se ha estado manejando como una cascada de citocinas, que van a ser las que van a generar daño en los tejidos y nos van a llevar a lo que es el estado de hiperinflamación. En este caso lo tenemos aquí ejemplificado en los pulmones, puesto que son
de cierta forma la principal diana para esta enfermedad, debido a que en los neumocitos tipo 2 que están revistiendo lo que es el epitelio alveolar es donde se encuentra un mayor número de receptores para el virus, que es lo que ya mencionamos hace un momento, la enzima convertidora de angiotensina 2. Por eso es que podemos decir que de cierta forma hay un cierto tropismo hacia, hacia los neumocitos tipo 2. Sin embargo, no hay que olvidar que esta enzima no solo se encuentra aquí en los neumocitos tipo 2, sino también en otras células que están componiendo otros tejidos, como se los mencioné hace un momento, que son los vasos sanguíneos, el corazón, riñones, el hígado, el tracto gastrointestinal. Entonces lo que va a pasar es que también vamos a encontrar alteraciones en estos órganos, daños principalmente en lo que va a ser pues vasos sanguíneos, y es por eso que esta enfermedad, a pesar de que tiene más representación en daño en los pulmones, también se puede manifestar en otros órganos. Vamos a ver ahora la respuesta inflamatoria. Una respuesta inflamatoria típica comprende los 4 pasos, que son la localización y reconocimiento del agente dañino, el reclutamiento de proteínas plasmáticas y leucocitos de la circulación sanguínea, el control y la terminación de la reacción y la reparación del tejido dañado. Esto es una respuesta inflamatoria típica que pues podemos decir normal, porque lleva a cabo todo su proceso, los 4 pasos, y al final el daño, lo que está provocando el daño, se elimina, es decir, el proceso inflamatorio se resuelve. Lo que va a pasar en pacientes graves de COVID-19 es que en cierto momento se va a llevar a cabo el desequilibrio en la respuesta inmunitaria, lo que les mencionaba en la diapositiva anterior, y nos va a generar entonces un fallo en lo que va a ser este proceso de la respuesta inflamatoria, provocando entonces una hiperinflamación o un estado hiperinflamatorio, que va a ser lo que nos va a generar los daños. Para los mediadores inflamatorios que se han identificado en la respuesta inmune ante el SARS-CoV-2 son la interleucina 1, la 6, la 4, la 8, entre otras como el factor de necrosis tumoral alfa y la CXCL10. Ahora, en los análisis, en los estudios y de acuerdo a muchos manuales que se están manejando, encontramos nosotros un apartado en el que nos mencionan los estados de trombosis que están sufriendo estos pacientes. Entonces vamos a ver un poco cómo podría estar relacionado todo lo que es el proceso de invasión del virus, cómo se replica, y la respuesta inmunitaria a promover lo que es un estado procoagulante en el paciente. Recordamos nuevamente la función de la enzima convertidora de angiotensina. Vamos a darnos cuenta que esta tiene una función muy importante, además de lo que es la tormenta de citocinas, en lo que va a ser la activación endotelial. ¿Por qué? Porque si recordamos un poco nuevamente estas funciones de esta enzima, son funciones protectoras ante lo que es la angiotensina 2, como va a ser la vasodilatación y la inhibición de la fibrosis, además de que va a inhibir también todas las funciones de la angiotensina 2, las que son aumentar la tensión arterial, los procesos inflamatorios, el daño a los epitelios de los vasos sanguíneos y de otros tejidos. Entonces, esta enzima tiene una función protectora ante todos estos factores que son provocados por la angiotensina 2. ¿Qué pasa cuando esta enzima está inhibida porque se une el virus a ella? Pues lo que va a pasar es que ya no va a poder cumplir esas funciones protectoras
y la angiotensina 2 va a llevar a cabo todas esas funciones que ya les mencioné. Va a aumentar la presión, va a provocar estados de inflamación, va a provocar daños a los epitelios. Ahora, toda la tormenta de citocinas que les mencioné previamente, junto con la respuesta inmunitaria predicha o predictiva, todas esas citocinas y el fallo en el control y la desregulación que existe de acuerdo a la respuesta inmune, recordemos que todo eso nos predisponía a un estado inflamatorio o hiperinflamatorio. ¿Qué va a haber? Pues va a haber muchas citocinas en este estado. Entonces, tanto la tormenta de citocinas como la inhibición de la enzima convertidora de angiotensina 2 nos va a llevar a una activación endotelial, que la vamos a mencionar en unos momentos. Esta imagen que tenemos aquí, la triada de Virchow, ¿por qué? Porque es importante, porque esta nos ayuda a entender mejor lo que es el proceso de la trombosis. Lo que vamos a mencionar aquí es lo que es la lesión endotelial. Recordemos que activación o lesión endotelial va a ser prácticamente lo mismo. Esa lesión tanto nos puede provocar un flujo sanguíneo anómalo como estados de hipercoagulabilidad. Estos también van a interactuar entre sí, el flujo sanguíneo con la hipercoagulabilidad y también el flujo sanguíneo anómalo con lo que va a ser la producción de lesiones endoteliales. Entonces, ¿qué va a pasar? Que todos estos factores en conjunto nos va a provocar una trombosis. Vamos a ver cómo va a suceder esto. La lesión endotelial fomenta la trombosis. ¿Cómo lo hace? Mediante la exposición de lo que es del factor de von Willebrand y del factor tisular. Esa es una. Otros estímulos nocivos son la inflamación, que puede fomentar la trombosis al modificar lo que va a ser el patrón de expresión génica del endotelio de un estado antitrombótico no protrombótico. Este cambio es lo que mencionamos, lo que conocemos como la activación o disfunción endotelial. Entre las causas, lo que nos interesa van a ser los agentes infecciosos, en este caso el virus. ¿Por qué? Recordemos, tanto la tormenta de citocinas que nos lleva a un estado de hiperinflamación como la inhibición de las funciones normales de la enzima convertidora, que también nos va a llevar a un estado inflamatorio, pues todo eso nos va a provocar una activación endotelial. ¿Y qué va a generar esta activación? Pues nos va a generar un estado protrombótico dentro de los vasos. Ahora, recordemos que eso no es únicamente en los pulmones. ¿Por qué? Porque el receptor de la ECA, o bueno, la enzima convertidora de angiotensina 2, no está únicamente en lo que es el epitelio pulmonar, en los neumocitos tipo 2. Sí están mayormente concentrados ahí, pero no son los únicos lugares, recordemos. Están en vasos sanguíneos, riñones, hígado, tracto gastrointestinal, etc. Entonces, el virus, al lograr entrar a la circulación, suponiendo que ha infectado el endotelio de los vasos sanguíneos en el pulmón, infectó una célula del epitelio, se reprodujo, se liberaron virus al torrente sanguíneo, este virus va a seguir viajando y se va a unir a células, a tejido que también expresen esa enzima convertidora de angiotensina 2 y va a provocar una infección en esas células o en ese tejido o en ese órgano, y a partir de ahí nos va a generar una inflamación. Esta inflamación nos va a generar la lesión endotelial o la activación endotelial. Recordemos también que cuando hay un proceso inflamatorio, vamos a tener nosotros activación de células del sistema inmune que se van a encargar o van a tratar de regular este proceso inflamatorio, y además también se van a liberar citocinas en este intento de regulación del proceso. Recordemos nuevamente, si todo esto falla, pues se va a promover el estado protrombótico en lo que va a ser el endotelio de los vasos o de otros órganos, generándonos entonces daño.
Esto lo relacionamos con algunos manuales que si los leemos o los revisamos por lo menos, algunos ya incluyen lo que es daños a otros órganos o a otros tejidos por medio de este virus. Otra cosa que mencionan los manuales es el shock o el choque séptico. ¿Por qué? Recordemos nuevamente, el virus se diseminó por vía sanguínea, digamos, en el supuesto que les mencioné hace un momento de que infectó alguna célula del endotelio vascular, se reprodujo, se liberó y siguió viajando a otros órganos en donde se pudo unir, ya que se encontró en alguno de ellos pues esta enzima convertidora de angiotensina 2. Entonces, que los órganos se infecten y que pues en sus células el virus se siga replicando, se siga reproduciendo, replicando. Recordemos nosotros que cuando existe el shock séptico hay también una gran cantidad de citocinas que participan en todo este proceso. Otra cosa que participa, lo que es un estado procoagulante por medio de la activación endotelial. Todo esto también nos va a generar citocinas con la interleucina 6, la 8, entre otras. Todas estas productos nos van a provocar vasodilatación, un incremento de la permeabilidad y deficiencia en la perfusión sanguínea, entre otras. Pero si nosotros hacemos un poquito más de énfasis en lo que es la activación endotelial y la promoción del estado procoagulante, nosotros vamos a poder encontrar en ciertos casos, no en todos, lo que es una trombosis microvascular o una CID, una coagulación intravascular diseminada. Bueno, ¿qué nos va a generar esto? Nos va a generar más daño todavía. Entonces, podemos decir que un estado avanzado de lo que es la infección del SARS-CoV-2 nos puede explicar básicamente por todo el proceso inflamatorio que se produce, la activación endotelial de diversos órganos y del endotelio vascular, además de la producción de estas citocinas proinflamatorias y un fallo en el proceso de conclusión o de reparación del estado inflamatorio por parte del desequilibrio entre las células encargadas, como los macrófagos y otras células que se encargan de participar en todos estos procesos. Cuando todo esto falla, ¿qué nos va a provocar entonces? Un estado que se puede explicar con lo que es el shock séptico. Por eso nosotros aquí en lo que es todo este algoritmo, todo llega a lo que es un fallo multiorgánico. ¿Por qué? Porque si recordamos, todo esto puede suceder en diversos órganos y de hecho es algo que también mencionan algunas guías. Fallos o problemas de tipo renal, hígado es lo que he estado viendo últimamente más en riñones, pero pues todavía hace falta dilucidar o investigar un poco más cómo es que actúa en concreto bien esta enfermedad. Por lo mismo, todo lo que ya expliqué todavía está en proceso de comprobación, o sea, no es algo que sea seguro. Pero sin embargo, pues más o menos traté de explicar cómo yo considero principalmente que se relaciona todo este proceso de infección a los padecimientos que han estado surgiendo en los pacientes que llegan a un problema de infección grave por este virus. Y pues eso sería todo.